¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Colabora? Aquí estamos una vez más ante ustedes con gran gusto y con la enorme y afortunada posibilidad de estar acompañados de grandes personalidades para que en este episodio del podcast podamos hacer algunas reflexiones y sobre todo abrevar del análisis de nuestras invitadas a este episodio. Yo soy Oscar Glenn, tengo el gusto de acompañar, como siempre, a Gilberto Sauza. Gilberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy, otro episodio más de nuestro podcast, y la verdad es que, como siempre, feliz de poder acompañar a Oscar Glenn. Yo soy Gilberto Sauza, y el día de hoy nos encanta poder presentar tanto a la doctora Laura Benumea como nuestra amiga la maestra Cintia Valeriano, y pues arrancamos con una pregunta para mí súper importante y que seguramente ustedes también se la hacen comúnmente. ¿Qué tanto han cambiado las campañas electorales y qué tanto sí están a la actualidad para lo que se vive en la sociedad? Fíjate, Gilberto, primero agradecerles la invitación, Oscar, Gilberto, saludarlos. Fíjate que yo creo que han cambiado drásticamente cuando se han incluido en ellas las tecnologías. Es decir, seguramente ni siquiera nosotros mismos la primera vez que votamos habíamos tenido acceso al uso de las tecnologías para conocer a nuestros candidatos. Hoy ese es el cambio drástico que se da con el uso de las diversas redes sociales que nos permiten conocer más a los candidatos, pero además sus propuestas. Pero me parece que en la parte que sigue manteniéndose en ese intentar la cercanía a través de caminar las calles. Lo estamos viendo en las propias redes sociales, lo que hemos visto es que están tocando puertas los candidatos, lo cual es bueno, te genera una cercanía con la ciudadanía. Aquí lo importante es preguntarnos, ese tocar puertas, ¿qué tanto está permitiendo que realmente conozcamos lo que están pretendiendo como propuesta de gobierno, ¿no? Cintia, ¿cómo ves tú el arranque de estas campañas? Estamos, decía Laura, pues con grandes posibilidades de información, con mucho acceso quizá a datos, a números, a perfiles, pero ¿tú ves que tenemos de entrada una oferta política de calidad para tomar decisiones como esta en este momento particular? Bueno, es una pregunta bastante compleja, difícil de contestar, porque vamos con la intención de no generalizar el perfil de los candidatos. Creo que justo una de las razones por las cuales existe este enorme desencanto con la vida democrática, no solamente en México, en realidad esto es un fenómeno global, pues tiene que ver precisamente con la calidad de los postulantes. Y cuando hablo de la calidad de los postulantes, no solamente estoy hablando de la percepción o la cercanía, la relación que han mantenido la ciudadanía o las distintas sociedades con las estructuras de partidos políticos, con los partidos políticos tal cual como funcionan hoy en día, cooptados por grupos, cooptados incluso por ciertas personalidades, sino incluso por el bajo nivel de entendimiento de la problemática social, ¿no? Y esta forma en la cual, como bien comenta la doctora, en época de campaña vemos que se acercan, tocan la puerta, proponen a veces una cantidad de barbaridades que claramente son completa y absolutamente imposibles de cumplir o que están totalmente lejos de sus posibilidades o lejos de su ámbito legal. Y por otro lado, pues una sociedad completamente desencantada que no quiere saber absolutamente nada en estos momentos, ni de partidos políticos ni de elecciones, porque ha perdido la fe y la confianza en estas instituciones políticas y en los beneficios que ha recibido precisamente a la democracia, ¿no? Y si me permites, algo que también que creo que ha cambiado y es positivo, seguramente ustedes recordarán, que ya no tenemos las calles llenas de gallardetes y de plásticos. O sea, seguramente recordarán cómo estaba lleno de gallardetes, los postes, filas de plásticos en las calles. Esa parte me parece que eso es positivo, pero también saben que, perdonen que abuse de la palabra, pero también hoy es muy complejo porque tenemos muchos candidatos. O sea, yo tengo candidata a presidenta de la República, a presidente de la República, a diputado federal, a diputado local, a ayuntamiento, que es una planilla. Entonces también cuando no estamos, que eso es bien difícil porque tenemos muchas cosas que hacer, trabajar, llevar el sustento a casa, a la escuela, etcétera, pues el suficiente tiempo para poder saber distinguir y conocer a los candidatos, que no son uno, es por lo menos 3 para un mismo cargo, y tenemos muchos que elegir. Entonces me parece que esa parte es muy importante. Pero ¿es normal la desafección política o es un problema de México? Lo pregunto porque a veces tomamos como referente Europa, ¿no? Los Estados Unidos, pero pues no, yo no he conocido a alguien que diga, wow, me encanta la política, ¿no? O, wow, amo a mis funcionarios públicos o a mis congresistas, ¿no? Entonces, mal necesario.
Yo creo que tiene mucho que ver también con este formato de democracia que mantenemos vigente hoy en día en México, ¿no? Es decir, en realidad sí observamos más o menos razonablemente bien las estadísticas sin necesidad de hacer comparaciones, pues que no implican precisamente este mismo punto de arranque. Creo que el hecho de que todavía sigamos viviendo en un formato de democracia representativa, que todavía no genera estos espacios para una participación ciudadana real, también ha provocado pues, no solamente el desencanto, sino incluso la apatía, ¿no? Si le preguntamos, por ejemplo, al azar a un grupo seleccionamos a 10 jóvenes entre 18 y 30 años de edad, y les preguntamos algo sobre política, muy probablemente van a saber poco o nada, en su inmensa mayoría el 80%, 8 de cada 10, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, insisto, por esta falta de espacios que provocan, uno, que la ciudadanía se involucre en la discusión de las problemáticas, en la discusión de los temas, que pueda realmente utilizar su voz para plantear alternativas y soluciones que probablemente no necesariamente sean las más perfectas, pero al menos le dan ese espacio de participación. Y finalmente, pues también está interesada en darle seguimiento a las decisiones públicas. Entonces, creo que ya llegamos hasta ese punto en donde ya la representatividad está completa y absolutamente agotada y donde me parece que el siguiente capítulo que debemos escribir en la historia democrática de nuestro país tiene que pasar necesariamente por una mayor representatividad de la ciudadanía. Fíjate que iba a comentar, en el Estado de México no está llena la calle, pero en la Ciudad de México no cabe en un poste una sola publicidad más de algún candidato. Y lo engarzo con la pregunta de, ¿será consecuencia de que en el Estado de México ni siquiera los propios partidos políticos se pusieron de acuerdo a tiempo para lanzar a sus candidatos en una falta de respeto total para la ciudadanía? Es decir, no se están jugando cualquier cosa, sino se están jugando el destino de un municipio, el destino de una legislatura que va a venir a cambiar la forma en la que nos vamos a relacionar como individuos. ¿Habrá sido eso o será que a los candidatos les avisaron el cuarto para la hora y ni siquiera tienen el recurso suficiente para echar a andar las campañas como antes las echaban a andar? Porque en realidad yo no creo que sea un tema de que estos candidatos dijeron vamos a ser más limpios y vamos a no sacar publicidad en calle, sino más bien me parece que llegaron tarde y en algunos casos sin recurso porque les avisaron al cuarto para la hora, ¿no? O sea, acá, más bien habría que revisar para qué les va a alcanzar. Yo creo que el tema del recurso lo dices muy bien. Yo leí el dato de que van a tener 275 millones entre todos los partidos para gastos de campaña y apenas se les entregó una parte. Será fraccionada en el resto de los días, que 34 días de campaña, pues me parece que son muy pocos. Y luego empezamos tarde por el tema de las irregularidades en los cargos, sobre todo de los partidos políticos, bueno, pues se reduce todavía más. Entonces habría que ver por qué, porque creo que se está privilegiando el tema del acceso a los medios de comunicación, que es un medio masivo. No es lo mismo poner tantos plásticos, lonas o bardas en donde quizá lo vean 1,000 personas que pasan al día, a llegar con una publicación en un medio de comunicación a millones de personas, por ejemplo. Entonces yo creo que quizá eso puede ser, que están priorizando el tema de los gastos. Y la otra, lo desconozco, pero habrá que ver si en el Estado de México hay alguna regulación específica para el tipo de publicidad que pueden utilizar. Digo, en la universidad así es decir, si tú vas a postular a un cargo, solamente puedes utilizar este medio de publicidad, ¿no? Y fíjate que yo sí creo que tiene mucho que ver con esta forma en la que se está desagregando y se está concentrando, ahora sí que se está reorganizando el poder hacia el interior de los partidos políticos, ¿no? Leí hace no mucho tiempo este conflicto que existía hacia el interior de algunos partidos políticos, incluidos Morena. Bueno, de hecho tuvimos un cierre parcial de la carretera México-Toluca precisamente por un grupo de militantes que protestaban por la forma en la cual fueron seleccionados los candidatos. Entonces, por un lado tienes pocos recursos, tienes realmente muy poco tiempo para poder hacer campaña, pero por otro lado, en efecto, hay un proceso de selección de candidatos que en realidad están siendo impuestos por las dirigencias nacionales o por las dirigencias estatales, sin tomar en consideración, ya no digamos a la militancia, sino a sus propias doctrinas o sus propios procedimientos de elección. Esto de alguna forma también puede contribuir a que los resultados no sean necesariamente tan precisos o siquiera se aproximen a lo que están leyendo las encuestas en estos momentos, porque me parece que uno de los puntos más importantes que no están leyendo o no están tomando en consideración las encuestas, probablemente no tendrían que hacerlo, es precisamente la forma en la cual se queda un grupo importante de militantes o de militancia resentida que no solamente no está dispuesta a salir a hacer campaña por los candidatos o candidatas electas, sino que muy probablemente incluso jueguen de manera contraria a los intereses de su partido.
Claro. Laura, estamos por cerrar un sexenio que se ha caracterizado precisamente por la polarización. Están los chairos y los fifís, los ricos y los pobres, o sea, frentes antagónicos, porque así se diseñó la narrativa. ¿Qué podría hoy, en su opinión y con la experiencia que tienen también incluso con jóvenes, motivar a que vayan a votar? ¿Qué podría ser el diferencial con todo este ánimo colectivo que traemos, con todo el historial que hemos tenido en el último sexenio? Híjole, yo creo que ese es uno de los grandes retos y de los grandes compromisos que tienen los candidatos, los partidos, incluso las instituciones en general. Ya lo habíamos comentado en otra ocasión, Oscar, el 30% del padrón son jóvenes y hay recurrentes análisis donde nos dicen que se va a reproducir el mismo padrón, el mismo patrón. Van a votar varios de los que es su primera vez, que es lo que les genera emoción, y no tanto por un tema de Y o candidato X, sino es un tema de participación, la emoción de ir a votar por primera vez. En la segunda ocasión se desaparece. Incluso muchas veces, y veía también datos, muchas credenciales que están vencidas son de gente joven, que ya no van a renovar o hacer cambio de domicilio, es de gente joven. ¿Qué está pasando? Realmente ese es un gran reto, saber cuáles son, conocer las causas de lo que está, por las cuales no está yendo a votar, que no están participando políticamente, para entonces buscar las soluciones, buscar las alternativas. Se habla sobre la crisis de los partidos, pero entonces, ¿por qué son los jóvenes, no de los adultos de más de 39 años sí están participando? ¿Qué está pasando? Es falta de oportunidades, falta de tiempo, desencanto, el mal necesario de los malos políticos. No, a mí me parece que más bien hay que redimensionar el papel del político y diferenciarlo del administrador. A mí me parece que eso es fundamental. Como lo dices, o sea, es urgente que en este país diferenciemos quién hace política para llegar al poder y cuando ya llegaron al poder, quién es un funcionario público y calificarlo como funcionario público, no como político, ¿no? Me parece que es urgente que la sociedad lo pueda ver. Pero fíjate que Oscar y un servidor hicimos un ejercicio el año pasado para la gobernatura, los de diálogos por el futuro del Estado de México. Recibimos por parte de especialistas solicitudes de qué era lo que tenían que hacer los partidos políticos para poder cambiar la situación que se vivía, ¿no? 7 sectores. Cuando recibimos retro de los partidos, nos queda muy claro por qué los jóvenes no participan. O sea, el propio sistema no está interesado en que los jóvenes participen. Es decir, la respuesta que dan va dirigida para aquellos que son mayores de 35 años. Obvio, me parece que el propio sistema está destinado a que los jóvenes no participen. Algún momento platicábamos y veíamos, y es pregunta para las dos, ¿no será que no es interesante el tema de los jóvenes? Porque los jóvenes pueden cambiar de opinión de un momento a otro y entonces cargas tu batalla y tus recursos para convencer a un sector que probablemente a la mera hora no salga a votar por ti. Es decir, no puedes determinar qué es voto duro porque no hay forma de determinar que los jóvenes son voto duro. Y entonces prefieren mejor guardar esas baterías y sí gastarlas en donde creen que pueden tener voto duro, porque la verdad es que es increíble que el sistema no piense en que ese 30% puede cambiar cualquier elección. Sí, yo creo que existe este efecto de dilución desde el punto de vista de la perspectiva o de la toma de decisiones que pueden tener los jóvenes, pero además hoy en día es tremendamente más costoso convencer a un joven, aproximarle un mensaje, conectar directamente con este formato de ciudadanía versus pues una persona ya mucho más adulta, que además entiende muy bien de dónde viene la democracia, que sabe lo que implicó el movimiento del 97, la construcción del INE, lo que significó este régimen político dominado y controlado completamente por un solo partido político. Creo que existe mucha más conciencia política de lo que significa la democracia y el valor per se dentro de nuestra ciudadanía, ¿no? En el caso de los jóvenes la situación es completamente diferente, porque los jóvenes lo que están esperando es encontrar este nivel de identidad. Por ejemplo, recientemente hicimos un ejercicio con estudiantes de preparatoria, muchos de ellos, por cierto, primeros votantes, y justo platicando con ellos decimos, bueno, ¿por qué esta pérdida de interés o por qué esta falta de interés más bien? Porque no es una pérdida, es una falta de interés en los asuntos públicos o en la vida política o en el proceso electoral, y muchos de ellos decían, bueno, no tengo interés porque nada de lo que dicen realmente conecta con mi propia experiencia, con mi propio contexto, ¿no? Por eso es tan fácil empatizar con Maynes, por ejemplo, ¿no? O por eso es tan fácil empatizar con Samuel en Nuevo León, porque tienen un mensaje que está hecho, está fabricado precisamente para conectar con este segmento de la población
porque son mensajes sencillos, son mensajes muy cercanos, son mensajes que además tocan fundamentalmente las causas, que entienden muy bien cuáles son los mecanismos que permiten aproximar esos mensajes a este público tan difícil, porque además tiene un nivel de atención realmente muy bajo, ¿no? Que fundamentalmente se informa en redes sociales, que no está interesado en ver noticieros, en leer los periódicos, en escuchar los programas de radio, que se informa en redes sociales, ¿no? Entonces, para ellos lo que sucede en las redes sociales, lo que sucede en el mundo virtual, se convierte en su propia realidad. Entonces, creo que esa falta de conocimiento sobre cómo aproximarse a este público y lo inmensamente costoso que es lo que ha desalentado también a los partidos políticos, aunado con, y aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero pues también con la edad promedio de los candidatos y las candidatas en estos momentos, ¿no? Estamos hablando ya de una democracia que ya más se parece gerontocracia, ¿no? Es gente muy grande que pues, no entiende fundamentalmente este proceso cambiante que tiene la sociedad, particularmente de los jóvenes. Y se ven más ridículos que reales. Totalmente. Justo, porque no solo es necesario o solo es suficiente usar una palabra que utilizan los jóvenes, es decir, no hay autenticidad en el mensaje. Recordemos que las campañas exitosas son mensaje, dinero y activismo. Pues esa es la realidad. Entonces el mensaje no está conectando, no hay dinero que alcance para una campaña eficiente y entonces se le está dejando solo el activismo y tampoco está siendo eficiente. Pero no estamos entonces fragmentados porque, a ver, los jóvenes dicen, no, es que los viejos están viejos, no nos entienden, no nos dan lo que necesitamos. Y los viejos dicen, no, es que están muy jóvenes, no entienden lo que es importante, cuando cada grupo tiene su noción de lo importante y lo prioritario. ¿Y qué nos estamos jugando entonces? No, totalmente de acuerdo. Y me parece que este punto medio vamos a tardar un rato en poderlo encontrar, ¿no? Este punto de coincidencia, porque en efecto está demasiado polarizada y demasiado dividida la discusión en la arena pública. Los jóvenes se interesan más por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la protección de los derechos de los animales, con los propios derechos asociados a la infancia y al ejercicio pleno de las libertades. Y todo expresado simplemente. Claro, totalmente. Y quizá la gente un poco más adulta está más preocupada por el empleo, está más preocupada por el progreso, está más preocupada por los apoyos sociales, está preocupada por la infraestructura, por la delincuencia, por la inseguridad, ¿no? Entonces son discusiones que podrían armonizarse, pero que claramente requieren, otra vez, de mucha más apertura, de más espacios para que estos jóvenes con estas inquietudes y con estos intereses puedan articular y encontrar estos puentes de comunicación con una generación pues, que sabe perfectamente bien, porque lo ha vivido en carne propia, lo que ha significado este proceso de transición democrática en el país. Muy bien. Pues Cintia, Laura, tenemos que hacer una breve pausa. Amigas y amigos, estamos conversando aquí con dos personalidades, además académicas de gran prestigio, que nos hacen el favor de acompañar hoy en el podcast. Hacemos una pausa y regresamos. Ahora soy Cintia Valeriano, soy economista y actualmente catedrática de Economía del TEC de Monterrey, Campus Toluca. ¿Qué es la política para ti? Es el medio más adecuado para poder resolver diferencias en la sociedad. ¿La democracia? La democracia es sin duda la mejor forma de gobierno a la que podemos aspirar en estos momentos. ¿Poder votar? Una libertad a la que no podemos renunciar. ¿Las opciones políticas? Deficientes todavía, esperemos que mejoren con el tiempo. ¿Tu sueño para la política? Que todos los candidatos y todas las candidatas realmente se comprometan con el desarrollo pleno de la sociedad. ¿Y los jóvenes en la política? Indispensable que participen porque son el ingrediente que más impacto puede tener en los próximos años. Muchas gracias. Hola, soy Laura Benumea, soy politóloga y actualmente soy la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿La política para ti? Un arte y el gran privilegio para poder servir. La democracia. Es una forma de gobierno excepcional en donde realmente todos podemos participar, hay cabida. ¿Poder votar? Un privilegio, es un derecho, es una obligación, pero sobre todo la posibilidad de decidir. ¿Los jóvenes en la política? Indispensables, es importantísimo que participen enterados, pero sobre todo manifestándose. ¿La oferta política? Pobre, me parece que merecemos más los ciudadanos. ¿El sueño en la política? Que se logre mejorar las condiciones de vida de todos y de todas. Muchas gracias. A la orden. Estamos de regreso. La verdad es que se quedan muchas preguntas en el aire y ojalá no salga lo que decimos a la mitad de, pero ojalá no. Una cuestión importante, o sea, ya dijeron que los candidatos pueden que no estén a la altura, ¿no? Fue la primera pregunta de Oscar.
la realidad, las propuestas sí están a la altura de las necesidades de nuestro país. O sea, sí vemos cosas reales que van a solucionar nuestro país. Pensemos que algún candidato de los que han prometido tantas cosas, en realidad por lo menos sí son propuestas que van a cambiar la situación. Pues mira, sí pasan de las propuestas a las acciones, sin lugar a dudas. El tema es, yo lo he dicho muchas veces, a mí me parece que sí deben estarse enfocando todas sus propuestas a las problemáticas sociales que imperan. Tan es así que, bueno, tienen que prepararse para ser candidatos. Es decir, a mí me parece que no podemos tener personas improvisadas, no debemos tener personas improvisadas, porque los problemas que existen no solo los vivimos en carne propia nosotros, sino las mujeres, los ancianos, los jóvenes, de manera diferenciada por sectores, por grupos etarios, etc. Es decir, yo creo, y lo decíamos alguna vez en una charla, tiene que haber, me parece, propuestas diferenciadas. Es decir, ¿qué es lo primero que voy a llegar a hacer? El problema más grave es el problema de la seguridad, por ejemplo. Bueno, pues yo me enfocaré en los primeros meses, días de mi ejercicio, en tratar de combatir este problema que es lacerante para todos, no solo para los jóvenes, pero especialmente a los de la colonia tal. Es decir, tiene que haber propuestas diferenciadas, porque lo más sencillo es hacer propuestas con tal de ganar adeptos. El verdadero reto es el que yo decía, pasar de ser el político que quiere ser congraciado con el voto a ser el administrador eficiente. Ese es el verdadero reto y va más allá del discurso, por supuesto, ¿no? Yo creo que, por otro lado, también me parece que estamos cayendo un poco en esta situación de desesperación, incluso de algunos candidatos, en donde, como bien comenta la doctora, se lanzan una cantidad impresionante de propuestas al vapor, a diestra y siniestra, ¿no? Y tal es así que podemos observar la dinámica que hemos seguido en los últimos debates televisados, no solamente a la presidencia, sino a las gobernaturas, en donde, pues, o sea, uno empieza a hacer las cuentas de todo lo que están prometiendo y pues el presupuesto no da para todo eso, ¿no? Ni el tiempo, además, ¿no? Y claro, hacía un comentario el doctor también muy importante sobre la importancia de que los candidatos, las candidatas estén preparadas para ocupar distintas posiciones. La verdad es que estamos muy lejos de estos perfiles de hombres y mujeres realmente preparados para tomar las riendas de la administración pública municipal, estatal. Quizá en el caso de la presidencia, eso sí es harina de otro costal, pero específicamente hablando de presidencias municipales y de gobernaturas, lo que sí hemos podido observar, al menos en los últimos 20 años, son candidatos que llegan y tienen que pasar por una curva de aprendizaje tremendamente larga, que tiene costos hundidos para la sociedad muy profundos. Tan es así, déjenme ponerles un ejemplo sobre la mesa, el caso de Pemex, ¿no? Yo recuerdo perfectamente bien haber escuchado un discurso por parte del presidente, donde defendía el nombramiento de un ingeniero agrónomo al frente de la empresa paraestatal más importante que tiene el país, bajo el argumento de que era tan sencillo como hacer un hoyo en el suelo y extraer el petróleo, no tenía gran ciencia semejante tarea. Hacer un hoyo y meter un popote, ¿no? Claro, y como dirían los jóvenes hoy en día, 3 doritos después, tenemos una empresa tremendamente endeudada. De hecho, es la empresa más endeudada a nivel internacional, dedicada fundamentalmente a este proceso de petróleo, con todas las barreras jurídicas, las barreras económicas que le han impuesto para inhibir la competencia, con todo y los casi 2 billones de pesos que se han invertido en estos últimos 5 años para tratar de mejorar las finanzas de Pemex, a pesar de la compra de una refinería en Estados Unidos, a pesar de la construcción de otra refinería en Tabasco. Pemex definitivamente se encuentra en una situación infinitamente más crítica que la que tenía hace 6 años, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que llegamos hasta ese escenario? Y puede haber 20,000 explicaciones, 20,000 teorías, y si el impacto de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el proceso de conocimiento y superar la curva de aprendizaje de aquellos funcionarios que tomaron las riendas de Pemex reflejó una serie de costos importantísimos, en algún momento puntos muy vergonzosos en términos de descrédito, incluso frente a posibles inversionistas internacionales, pues que lo tienen en nuestra situación. Entonces ahora, eso es Pemex. Imaginemos lo que está pasando en la geografía, ¿no? Digamos en el diagrama nacional, y con candidatos pues que, insisto, muy probablemente nunca han tenido un cargo público, o quizás sí, pero no necesariamente enfocado en ese nivel, ¿no? A ver, digo, me surgen muchas interrogantes, ¿no? Pero, entonces, ¿cuántos Méxicos definen la elección? Porque por un lado tenemos a aquellos que están muy interesados en que el programa social subsista, y a lo mejor alguno que dice, pues sí, yo soy aspiracionista y quiero salir de pobre, ¿no? O el otro del que trabaja, el que contribuye, el que, pues, podría incluso entender una verdad, por dura que sea, o una
promesa que apunte a ser inconveniente, como subir los impuestos, ¿no? ¿Quién define la elección o hacia dónde vamos? O el gran empresario, que dice, necesitamos el nearshoring y las facilidades para abrir los mercados. Pues por eso tan importante lo que comentábamos, es decir, no solo los jóvenes lo definen en general, pues todos los ciudadanos que estamos interesados en que esto se dinamice y cambie. De lo que hay datos es que normalmente son más las mujeres entre los 40 y los 60 años quienes más votan, y en donde pudiera estar un sector que pudiera definir, porque sabemos que muchas elecciones se ganan por muy poco margen, entonces ahí más bien es un tema estratégico. Pero yo quisiera retomar un poco el papel de los partidos políticos en el concierto de la democracia de nuestro país. A mí me parece que los partidos no están haciendo del todo su chamba. Es decir, no solo deben ser ese vehículo al cual se sube un candidato al 5 para la hora para ser postulado y ascender al poder. Los partidos a mí me parece que han abandonado hasta cierto punto la función de formar cuadros. Había escuelas de cuadros. Y entonces ahí es donde se debían ir formando de manera paulatina a aquellos que después podrían ser sus candidatos. Sabemos que son muchos temas políticos, que son redes de poder, que son grupos, que son equipos. Eso lo puedo comprender perfectamente, pero entonces dentro de cada grupo, dentro de cada red, hay que formar cuadros que puedan ser candidatos que estén preparados para hacer propuestas inteligentes, propuestas viables que sí puedan cumplir y que entonces empiecen a dar resultados. Insisto, yo soy una convencida de que la mejor campaña es un buen gobierno, sin duda. Pero entonces, a ver, o sea, dices, no están haciendo su chamba. Yo iría más allá. No están cumpliendo su responsabilidad porque prometen lo que sea y no se hacen responsables si se cumple o no se cumple. Porque postulan a quien sea y no se hacen responsables si da resultados o no, o es una rata de 2 patas, ¿no? No se hacen responsables ni de que sean íntegros en diferentes facetas de la vida, ¿no? De que tengan la disposición de la integridad cuando nos para cumplir con la ley. Tendríamos que trabajar en una reforma así, en algún lado del mundo existe algo así, que una promesa de campaña no sean palabras que el viento se lleve. Correcto, totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, creo que por un lado están estas deficiencias de los partidos políticos, que quizá habrá que discutir un poco más adelante sobre si estos partidos políticos que existen hoy en día en la arena política realmente tienen posibilidades de sobrevivir los próximos 50 años, 70 años. Uh-huh. O de plano tendríamos que estar en este inicio de una nueva configuración partidista que le regrese otra vez la confianza a la ciudadanía, en donde realmente pueda haber reflejado sus intereses, sus deseos, digamos, que puedan efectivamente reflejar este efecto diferenciador. Pero por otro lado también tenemos a una ciudadanía que tampoco se está preocupando mucho por cuestionar, por darle seguimiento, por evaluar efectivamente el desempeño de los gobiernos, ¿no? Esta parte que comentaba la doctora que es muy importante. Yo coincido con ella, creo que la mejor campaña que pueda hacer un partido político se realiza a través de un buen ejercicio gubernamental, con una buena rendición de cuentas, con el cumplimiento de promesas que a lo mejor no son muchas y a lo mejor no son tremendamente ambiciosas, pero son reales, pueden mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y que además permitan esta participación de la propia comunidad, ¿no? Yo creo que en esa medida en la que vayamos avanzando en la construcción de una comunidad política más consciente, y cuando hablo de comunidad política es esta sociedad fuera de los partidos políticos que se preocupa por los asuntos públicos y que pueda poner el dedo en la llaga y que pueda estar vigilando lo que hacen sus diputados, lo que hacen sus senadores, lo que hacen sus gobernadores, sus alcaldes, podemos ir avanzando, mejorando y también exigiendo a los partidos que perfeccionen sus procesos de selección, ¿no? Esto que mencionabas, Oscar, y trayéndolo a lo que se vive hoy en el país, si nos echamos atrás 6 años, sí estábamos cerca como ciudadanía de ser más responsables para pedir que rindan cuentas. Es decir, sí había muchos mecanismos que le permitían a la sociedad ir a pedir cuentas. Es más, ya habíamos dado el primer paso, que era tener una silla en ciertas dependencias, en ciertos lugares, por lo menos para observar. Y se suponía que en estos 6 años teníamos que dar el segundo paso, que era no solamente tener la silla para poder observar, sino ya tener voto dentro de esas observaciones, es decir, y el tercero era tener dientes, ¿no? Bueno, ya perdimos el primero, o sea, ya nos echaron para atrás, y no uno, se nos echaron para atrás 2 pasos. Es decir, hoy ya desencantaron a la sociedad, ya nos desencantaron, y ya ni siquiera nos interesa por pelear por el primer paso. Me parece que eso es algo que es sumamente grave, y yo no veo ciudadanos que levanten la voz o que levantemos la voz para eso que está sucediendo, porque en realidad es,
insisto, nos echaron 2 pasos para atrás. Y yo no veo hoy a nadie tratando de resolverlo. Y ahí tenemos como consecuencia justo lo que mencionabas, doctora, ¿no? El tema de, ¿para qué armo un cuadro? No, ya no tengo interés de armar un cuadro yo como partido político. ¿Por qué? Ya ni siquiera me revisan. Ya ni siquiera ya no tienen ni facultades para voltearme a ver. Yo puedo hacer lo que yo quiera. O no va a ganar el que esté preparado, sino el que sea más simpático. El que sea más simpático, el que genere un liderazgo, aunque sea ficticio, ¿no? Muchas veces sucede. Yo creo que este tema que comentas, Gilberto, es muy interesante, pero acá no solo asume la responsabilidad la sociedad civil, porque cuando hablamos de sociedad civil hablamos de algo que no tiene un rostro específico, sino en general. Pero yo creo que también acá las universidades, las instituciones educativas en general, otro tipo de organizaciones, tendríamos que estar quizá trabajando de una manera de mayor comunión, más amalgamadas, para poder mover y dinamizar a la sociedad. La sociedad Tienen que ser las todos. mayores promotoras de la evaluación y el debate. Somos los primeros que tendríamos que hacerlo, porque en teoría en las universidades pues hay personas estudiosas, personas que conocen otras realidades, que pueden aportar sus propias experiencias, que pueden incluso alzar la voz, cuestionar. El tema es que aquí hay otro tema, que es el tema de la censura, que es el tema del castigo, que es el tema del señalamiento. Y perdón, pero tenemos una prioridad, me parece que todos, que es tener un empleo para poder sobrevivir. Y entonces cuando está en riesgo una estabilidad laboral por alzar la voz, entonces prefieres mejor entrar a esa dinámica en la que mejor me ocupo de mi espacio inmediato, ¿no? Que lo haga otro. Sí, coincido. De hecho, hay muchas teorías precisamente que vinculan el ejercicio democrático con el bienestar, el auténtico bienestar social, y que tiene que ver primero con la forma en la que las sociedades o la propia infraestructura institucional le permite a la sociedad satisfacer sus necesidades inmediatas. Comer, vestir, educarse, tener una vivienda, un lugar seguro. En la medida en la que se van satisfaciendo las necesidades básicas dentro de la sociedad, le das oportunidad a los propios miembros de la sociedad de entonces pensar en un proceso evolutivo de su propia institución y de su propio Estado, ¿no? Sus propias instituciones y de su propio Estado. Creo que cuando tenemos condiciones o situaciones críticas como las que hemos vivido en estos 5 años, no solamente por lo que implicó el tema de la pandemia, la cantidad de empresas que desaparecieron durante esos 2 años, la pérdida de vidas humanas, por supuesto, la pérdida de acceso a los servicios de salud, este deterioro que vivió el sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo. Justo hoy en la mañana lo comentábamos. Hoy en día el Producto Interno Bruto per cápita se encuentra 1.7 por debajo, o se encuentra en los niveles del 2017, 1.7 por debajo del 2018. Cuando las personas no tienen resuelto lo inmediato, va a ser muy difícil que realmente por convicción propia puedan interesarse en otras cuestiones, porque están más ocupados en resolver lo inmediato, ¿no? Resolver sus propias condiciones, su propio bienestar y en mejorar su situación, que es lo más apremiante, ¿no? Entonces, eso por un lado, esta forma en la que creo que se tienen que mejorar las condiciones de vida para que la sociedad pueda participar más. Y por otro lado, como bien comentas, cómo al final del día parecería que esa ventana de posibilidades que nos dieron distintas instituciones, estoy pensando por ejemplo en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el propio Sistema Estatal Anticorrupción, en lo que significó esta política nacional anticorrupción y esta posibilidad de que fueran los propios ciudadanos los que pusieran propuestas, pudieran vigilar las acciones de la autoridad, pues han sido tremendamente desaprovechadas, una, por falta de promoción y dos, también por falta de recursos. Cuando tienes un gobierno que te está ahorcando los recursos, que te está restringiendo por la vía presupuestal estas líneas de acción, pues difícilmente le das esta oportunidad o permites que otros actores puedan intervenir, ¿no? Laura, a ver, tenemos, y lo comentábamos hace un rato, 5 elecciones en puerta, la del presidente, Senado de la República, diputados federales y aquí las concurrentes ayuntamientos y Congreso local. ¿Qué creen ustedes que puede despertar más interés o que puede marcar la pauta para el votante? Porque pues les están pidiendo incluso, voten 5 de 5, ¿no? O sea, ¿quién puede hacer la diferencia con lo que hemos visto hasta ahora de las campañas de las candidatas al candidato presidencial, de los candidatos al Senado, de las diputaciones? ¿Hay algo en el panorama, en todo este catálogo de propuestas que pueda hacer el fil de la balanza? Pues las estadísticas nos dicen, y siempre ha sido así, que votan más en las temas votación cuando hay elecciones federales. Es decir, normalmente incluso el sector juvenil vota más cuando se vota para presidente de la República.
a pesar de tener una mayor distancia con lo local, pero sí sucede, así generan las expectativas. ¿Qué va a suceder hoy? No creo que tengamos un nivel de votación espectacular. Creo que se va a mantener en los niveles normales, que está entre el 55 y el 60% de participación. Subió un poco en el 2018 por las razones que todos sabemos. Hoy me parece que no ha habido la misma efervescencia ni el mismo interés que hace 6 años. Y me parece que los resultados son más o menos los que están ya en las encuestas y que están como muy cantados, ¿no? Sí creo que va a haber división. Yo creo que en el Estado de México Morena tiene una expectativa todavía que no se ha agotado, pero sí la competencia sin lugar a dudas va a estar en las urnas, y no veo una gran diferencia por una persona o por un partido en específico que, digamos, carro completo como era algo hace algunos años, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo sí, bueno, creo que coincido plenamente con el comentario de la doctora. Creo que la elección presidencial es la que puede mover un poco más el interés de los ciudadanos, y también está el hecho de que la verdad las candidatas ahorita no emocionan mucho, que digamos, no son como muy interesantes, o los perfiles, no contamos como estos perfiles, digamos, interesantes, atípicos, disruptivos en toda la vida política, como que todo está más o menos lineal, medio acartonado y demás, ¿no? Así que yo creo que esta elección se va a guiar mucho más por la preferencia partidista, es decir, la gente que apoya al presidente va a estar muy cargada hacia el voto con Morena, con independencia que conozca o desconozca a los candidatos o a las candidatas que están presentes en la planilla, igual que el caso de los simpatizantes del Frente, o la gente que se mueve más hacia la línea del anti-obradorato o anti el presidente, o cualquier cosa que represente Morena. Ese es el gran riesgo de la polarización, ¿no? Dejas de ver personalidades, dejas de ver propuestas, dejas de tener expectativa, y más bien estableces esta diferenciación de votos por posiciones antagónicas nada más. Yo no quiero cerrar el programa sin preguntar. Ya tuvimos un candidato, Andrés Manuel, en 3 ocasiones, pero al final la última fue un candidato que movió a todo el país. ¿De verdad Colosio será un candidato que mueva tanto dentro de un par de campañas? Porque es el único, o sea, no sé si ustedes ven otro, la pregunta sería esa, ¿ven otro aparte de Colosio? Y si es Colosio, ¿en verdad sí moverá tanto al país como lo movió Andrés Manuel? No sé si tanto, pero habría nada más que reflexionar si Movimiento Ciudadano le ayuda. Para darle plataforma. Eso habría que valorar. Yo sí veo un candidato interesante ahí, que puede despertar mucho interés, combina muchos atributos, ahora sí que viéndolo como un producto, como una mercancía, tiene muchos atributos a su favor. Trae un apellido que lo acompaña, una historia personal por todos conocida, es un candidato joven, es un candidato que al parecer tiene un alto nivel de aceptación en Monterrey, que es este municipio que gobernó. Ahora se va a lanzar para el Senado, vamos a ver con qué distancia gana el Senado de la República, el escaño en el Senado en su entidad. Y creo que, como bien comenta la doctora, bien cuidado este perfil, con una intervención interesante. Trae una propuesta que está tratando de integrar la visión de los jóvenes también, pero sin perder este contacto con este voto mayor, ¿no? que es tan relevante en los procesos electorales. Yo creo que todavía es pronto para saber si realmente va a ser un candidato, este candidato prometido, esta promesa electoral. Pero lo que veo hasta el momento es que pinta para ser un candidato interesante. Lo preguntaba porque México así vive, ¿no? Sí. O sea, vivimos esperando que llegue el Salvador del país, ¿no? Sí, claro. Ahí donde esté el águila devorando la serpiente, ahí va a ser. Oigan, yo quiero preguntar otra cosa. Ustedes como mujeres ven que el hecho de que estén contendiendo 2 mujeres y que una de las 2 prácticamente va a llegar a la presidencia, ¿ha hecho diferencia en la campaña? ¿Ha cambiado en algo? ¿Nos permite pensar que subimos algún escalón y que lo que venga necesariamente va a ser significativamente mejor? No solo diferente, mejor en algo.
Sin duda es romper un paradigma. Sin duda se han roto o al menos se han estrellado muchos techos que impedían que hubiera mujeres candidatas a la presidencia y no solo, sino ya prácticamente virtuales presidentes. Y seguramente en muchos municipios era la primera mujer presidenta, en muchos distritos la primera mujer diputada o la primera mujer con discapacidad o la primera mujer de comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda están rompiendo paradigmas. Eso es muy bueno para la sociedad y muy bueno para las mujeres. Sin embargo, tenemos ese gran reto. Y digo, tenemos en el sentido de que al ser mujeres tenemos esa doble responsabilidad de demostrar por qué llegamos y demostrar que llegamos para hacerlo bien, si es posible mejor. Entonces, es sin duda una gran responsabilidad, es un gran reto. De los resultados que se irán a dar, hay temas en los que está demostradísimo que las mujeres lo hacemos mejor, como el tema, por ejemplo, de la gestión de los sistemas de salud, cuestiones culturales, cuestiones educativas. Habrá otros en el tema de finanzas, etcétera, pero bueno, esto son solo datos. Los datos se pueden derrumbar, más bien hay que demostrarlo. Yo sí creo que es un punto de referencia, coincido, es un paso histórico realmente, si lo comparamos con el avance o la distancia que nos llevaban algunos otros sistemas políticos como el norteamericano o el canadiense, por hablar específicamente de la región de América del Norte, pues será México realmente el primer país de América del Norte, a pesar de tener toda esta enorme distancia histórica, en tener una mujer presidenta, ¿no? Yo creo que no cabe duda de que va a ser una mujer, y eso sin duda tiene que incidir en la cultura política y en la cultura electoral de este país y en la forma en la que de manera muy acelerada se van, creo yo, a mejorar las condiciones y establecer un piso parejo de competencia que puede ser tremendamente útil para el país, ¿no? El abrirle estos espacios a las mujeres, no por cuotas de género, no para que figuren ahí como adornos o como piezas representativas que a la mitad de la gestión se les pide que renuncien para que lleguen verdaderamente quienes toman las decisiones, sino realmente como esta alternativa y este entrarle a la competencia con piso parejo, ¿no? Muy bien. Pues por ahora se nos acaba el tiempo. Todavía nos quedan 4 semanas de aquí a la elección y ojalá volvamos a platicar. Muchas gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias. Bien, Vámonos, muchas gracias. Pues esto fue el podcast Colabora. Ojalá les guste, déjenos sus comentarios, compartan y oriéntenos para el siguiente episodio. Yo soy Oscar Glenn, nos vemos muy pronto.